Una entrevista bastante larga con el Papa Francisco, después con otros miembros del Estado Vaticano. Hemos hablado de la paz de Colombia, como lo habíamos dicho, buscando una posición aún mucho más activa tanto del Estado Vaticano como de la Iglesia Católica en el proceso de paz de Colombia. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia con un escenario como este. Me parecería muy sugerente para toda la sociedad colombiana. Presidente, ¿qué otros temas se tocaron? Hablamos del tema nicaragüense. Colombia puede poner sus buenos oficios en un tema de altercado que hubo muy profundo. Hablamos de la crisis climática y de una propuesta muy concreta que es cuando Colombia se adhiere al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles con las islas Nación del Pacífico que se están hundiendo en este momento, que tienen que evacuar sus poblaciones ya prácticamente de urgencia, y establecer una alianza con el Estado Vaticano en función de lograr más apoyos para que ese tratado se vuelva una realidad. Esos fueron más o menos los temas que conversamos. El presidente venía hablando. El tema en concreto con el ELN, que es la negociación más avanzada. Ese mismo tema se colocó en la mesa en discusión con el llamado Estado Mayor Central, que es un proceso que hasta ahora realmente está comenzando. Pero con el ELN es el tema central ya en la discusión que se adelanta con ellos. Presidente, cuando el Papa Francisco que el Papa fue a Colombia se haya reunido con su gobierno y su entorno al menos 3 veces en este año y medio. Bueno, nosotros tenemos una enorme simpatía por el Papa, hemos coincidido incluso desde el punto de vista político, no solamente religioso, en sus encíclicas, Laudato Si, que fue absolutamente inspirador alrededor de este tema del nuevo relacionamiento del ser humano con la naturaleza, y la última, Fratelli Tutti, que prácticamente propone, como nosotros defendemos en Colombia, la salida de un régimen que llamamos neoliberal, que ha debilitado los estados, que ha entregado entonces las sociedades a controles mafiosos en toda América del Sur y que ha llenado a América del Sur de desigualdad social. ¿Hablaron sobre Palestina? Sí, yo toqué ese tema, digamos, pero no fue el eje de la discusión. Presidente, estamos en vivo para Noticias Caracol. Esa es una propuesta que hemos hecho, pero que tiene que ser también tratada con el ELN, porque en estas negociaciones son las dos partes las que tienen que ponerse de acuerdo para que suceda. Presidente, estamos en vivo para Noticias Caracol. ¿El Vaticano sería mediador en esa mesa? La Iglesia Católica ha estado participando. Bueno, vamos a separar Iglesia de Estado Vaticano. La Iglesia Católica obviamente ha sido un gran apoyo en Colombia a todos los procesos de paz, y lo es en este momento en relación al proceso de paz con el ELN y con el MSC. El Estado Vaticano, digamos, ya como instancia nacional, territorial, estatal, puede ser el escenario de una ronda de negociaciones. A mí me interesaría mucho que la siguiente o la que pueda establecerse con el ELN se pueda desarrollar aquí, por muchas razones que tienen que ver con la historia del mismo ELN. Eso significaría que en el 2017, cuando fue el Papa a Colombia, dijo, demos el primer paso. ¿Usted ve este como si es el segundo paso? Bueno, ojalá fuese el paso final. Presidente, estamos en vivo para Noticias Caracol. El día de ayer se conoció también una carta del gremio empresarial, precisamente preocupado por la situación en materia de inseguridad, de extorsión en el país, un SOS. Usted habla aquí en el Vaticano de paz. ¿Qué se va a hacer entonces para intensificar y devolver la tranquilidad a los empresarios? En Colombia tenemos que dividir el problema de la inseguridad y la violencia en dos grandes, digamos, fragmentos, porque son diferentes y tienen causas diferentes, y nos podemos equivocar si mezclamos uno con el otro. Hay una violencia del conflicto armado,
que ha cambiado de fase, que está muy ligado a las economías ilícitas, que tiene unos territorios concretos, el litoral pacífico, el nordeste antioqueño, el Urabá, el Putumayo, la frontera colombo-venezolana, etc. Esa geografía de esa inseguridad marca allí, con los indicadores que tenemos, un descenso de la violencia. Es decir, las políticas de diálogo que se han adelantado en este año, más de año y medio casi, han sido efectivas en disminuir la violencia. Hay otro fragmento del país, el de las grandes ciudades, el de las ciudades costeras, el de Bogotá, en donde ha aumentado la tasa de homicidios, es decir, la violencia en general. Allí es donde se presenta con mayor brío la extorsión generalizada, sobre todo en una ciudad como Barranquilla. Esta es otra violencia, tiene otras causas. No se puede endilgar al conflicto armado, aunque pueda haber relaciones, pero aquí lo que estamos observando es el crecimiento de la banda como un nuevo actor de violencia, y la extorsión, por ejemplo, que es su pregunta concreta, está siendo dirigida en un 70% desde las cárceles. Allí hay corrupción, indudablemente. La política que estamos siguiendo es inhibir de comunicación al delincuente que desde la cárcel está generalizando la extorsión en Colombia. Como lo acaban de observar, se han dirigido a otras cárceles. Delincuente que nosotros podamos tener evidencias ciertas de que está ocasionando extorsiones, se va de esa cárcel y va a entrar a cárceles de mayor seguridad. Sí, la canciller de Ecuador dijo que estaba lista para asistir a la cumbre antidrogas en Colombia, en Bogotá. Sí, es que ya el problema indudablemente no es colombiano. Hace mucho tiempo dejó de ser colombiano el de la producción de drogas. Hay un fracaso de la política antidrogas que se creó hace 50 años en Estados Unidos. El fentanilo cunde en Norteamérica. La geografía de la cocaína cambia en el mundo. La violencia de las bandas está en todos los países de América, ya no solo en uno. Son poderosas, indudablemente, lo acabamos de ver en el Ecuador. Y todos estos efectos en donde ha muerto más de 1 millón de latinoamericanos asesinados, merece la mirada de todos los presidentes de América, y el encuentro que se propuso con el presidente mexicano hace unos meses tiene que volverse una realidad. Yo creo que es el momento de evaluar la política antidrogas y de establecer caminos que, en mi opinión, puedan ser más eficaces para que lo que está sucediendo no provoque más violencia en el continente americano. Presidente, cese al fuego con el ELN. ¿Va a haber una prolongación? ¿Cuáles son las condiciones para que esto pase? Son dos partes. Entonces aquí no podemos hablar solo a nombre de una. Todo lo que pueda suceder con el acuerdo de paz con el ELN, que espero llegue a un éxito rotundo, tiene que ser de acuerdo entre las dos partes. El Papa, hablamos un poco de la reunión con el Papa. El Papa estaba de acuerdo en esta reunión, le ha invitado a Colombia en el caso de que se llegue finalmente a un acuerdo. ¿Y cuál es el mensaje que el Papa le ha dado para el pueblo colombiano? El Papa está de acuerdo en que demos pasos más profundos en los acuerdos de paz en Colombia. Presidente, usted tuvo... ¿Le dio la bendición para la paz? Tú sabes que el cristianismo es sinónimo de paz. Presidente, Si es un verdadero cristianismo. Presidente, usted ayer se encontró con la comunidad de San Egidio, que trabaja muy de cerca con el Vaticano. ¿Hablaron de esto con el Papa? ¿Qué papel va a cumplir? Lo mencionamos, la comunidad tiene una gran experiencia en procesos de paz en Centroamérica, en África y en Colombia. Reservado como es, digamos, este tipo de acciones, pero la comunidad de San Egidio, vamos a pronunciarlo bien, Egidio es una colaboradora eficaz en el proceso de paz con Colombia. Presidente, sobre lo que pasó ayer con su hija, usted decía que el fiscal está... No pasó ayer, pasó hace unas semanas, en sus vacaciones. Usted dice que el fiscal está muy quieto y que quería tomar algunas acciones. Porque es que son delitos ya repetitivos, sistemáticos. No es un hecho aislado como pudo haberse entendido antes, es repetitivo.
el hostigamiento cuando está mi hija en la calle o en cualquier lugar, y eso es un delito. Y si es un delito, entonces la competencia la tiene el fiscal. Presidente, volviendo a los temas del Vaticano y con lo que habló con el Papa, ahora Nicaragua ha enviado aquí los 18 de los liberados. ¿Qué hablaron con el Papa? ¿Cuál va a ser su papel fundamental para ayudar a solucionar ese tema que por orden de la Corte de La Haya, a raíz del conflicto de aguas marítimo que hemos tenido con Nicaragua, la Corte ordenó que se construya un acuerdo entre Colombia y Nicaragua y por tanto debe comenzar con una conversación entre los presidentes para lograr que la pesca no sea afectada, la pesca artesanal, los pescadores artesanales de San Andrés, Providencia, de la costa Mosquitia y de otros países caribeños no sea afectada por el conflicto. Hay que llegar a un tratado de la pesca. Y allí hay una oportunidad para hablar de otros temas, indudablemente. A mí me gustaría que hubiera un relacionamiento normal, una normalización de la actividad religiosa dentro de Nicaragua. Es un tema que vamos a hablar. Presidente, ¿cuál es la mayor preocupación del Papa sobre lo que sucede en Colombia? Él había hablado de los secuestrados, que lo liberen todos sin condiciones, pero ¿usted qué pudo percibir? La mayor preocupación es la violencia y cómo salir de la violencia. Bueno, hermanos, ustedes... Gracias, nos vemos en Bogotá. Presidente, gracias. Hablamos. Invitó al Papa, no me contestó, invitó al Papa a Colombia. ¿Sí lo invitó, presidente? Sí lo invitó. Tiene sonrisa de haberle Primero invitado. tenemos que forjar aquí el escenario de la paz. Hablamos.